Bienvenidos amigos, somos Punto y Aparte. Hoy vamos a comentar definitivamente lo que tiene al país alborotado, el caso Martinelli. Aquí hay muchas aristas y hay muchas tristezas en mucha gente. Y vamos con Temi hoy aquí a conversar y analizar algunos puntos sobre este caso. Regresamos en un momento. Estimados amigos, hemos visto cómo el caso Martinelli ha concluido con un veredicto de inocencia, no culpabilidad. La verdad es que muchas personas apostaban a esto y me decían, Temi, que no, eso no va a pasar nada. Yo pensé que si bien era cierto podía haber algo así, iba a ser un poquito más delicado el asunto y tal vez hubieran habido algunas de 4 cargos, hubieran exonerado tal vez el mayor que era de 10 años, uno de ellos, y tal vez los otros hubieran puesto unas sentencias mínimas de tal forma que hubiera podido pagar 10 multas o hubiera ya con el tiempo servido hubiera salido. Pero al pasar un veredicto de no culpabilidad, me quedó en evidencia que lo que se buscaba era no descalificar a Martinelli para una posible candidatura presidencial. Eso fue porque de la otra forma se hubiera logrado un compromiso de apariencias en cuanto a los cargos que ya lo hubiera cumplido, etcétera, y tal vez la conmoción social que ha generado la no culpabilidad no hubiera sido tan fuerte. Pero aparentemente el objetivo es la candidatura de Ricardo Martinelli en las elecciones de 2024. ¿Qué podemos hablar de esto? Mire, yo la verdad tengo una gran tristeza, porque como yo le analizaba a uno de mis amigos, aquí por todos los lados la calavera es ñata. Vamos a ver. Primero, vamos a asumir un escenario, el primer escenario. El Ministerio Público no tiene la capacidad ni la inteligencia suficiente dentro de todo su equipo legal para armar un expediente bien armado. O, segunda posibilidad, los fiscales del Ministerio Público sí tienen la capacidad, pero mediante un sabotaje interno lo armaron procesalmente mal armado. Pero vino de la Corte Suprema gran parte del expediente. Por eso mismo. Entonces, tanto en el órgano judicial como el Ministerio Público. Estamos mencionando, pero le tocaba al Ministerio Público armar el expediente realmente. Si es incapacidad, estamos muy mal. Si es sabotaje interno, ya bien sea por motivos innobles, ya bien sea por temores, posibles chantajes o por otros motivos como pagos en dinero, que puede también ser. Pero de todas formas, vemos que esa es una posibilidad. La otra es que realmente sí, el Ministerio Público armó un expediente bien armado y los fiscales hicieron su trabajo bien hecho, lo que nos pone en manos ahora del órgano judicial. Vimos el sainete dentro del órgano judicial de este proceso que arrancó en la Corte Suprema y de repente pasó al Tribunal Superior. Lo que nos da a indicar que este fallo, si el expediente estuvo bien armado y no existe el primer escenario que yo describo, es que nuevamente hubieron motivos innobles alrededor de los 3 magistrados del Tribunal Supremo que pueden ir y hacer una gama desde chantaje, temor o dádivas en dinero a favor de ellos. Y esas son 3 posibilidades, las posibilidades. Pero de todas formas, en ambos escenarios, hay una tristeza nacional. Porque entonces estamos ante la circunstancia de un país
o que no puede armar un expediente complicado de cuello blanco de delitos internacionales, que no tiene la capacidad de hacerlo, o que no tiene la interesa y la moralidad para hacerlo, o un órgano judicial que tampoco tiene la moralidad para evaluar un expediente bien hecho. Entonces, tenemos todas estas posibilidades. Y mírense que yo no estoy entrando a decir si Martinelli es culpable o inocente, pero queda muy mal sabor porque una cantidad de pruebas que se filtraron o de conocimientos, incluso el propio Martinelli declaró en una entrevista de televisión: yo tengo un dossier de todo el mundo aquí. Yo recuerdo haber escuchado ese programa y todos los panameños recordamos. Entonces, la tristeza que queda y la decepción que queda en el país es qué clase de país tenemos. Es decir, un país, si no tiene una pata fundamental dentro de la institucionalidad que es el órgano judicial, no puede ser considerado un Estado viable en un momento dado. Y lo que nos ha indicado el caso Martinelli, yo creo que hasta cierto punto debemos agradecer a Ricardo Martinelli en este fallo. Debemos agradecer porque al fin el secreto a voces que ha existido prácticamente desde los inicios de la República, en la mayor parte de nuestra historia republicana de todos estos años, ese secreto a voces de que nuestro sistema de justicia está podrido o es incapaz, o ambos, ha quedado evidenciado hasta cierto punto con este caso de alto perfil. Y no solo es el caso Martinelli, y ya vemos indicios de otras variantes, por ejemplo, en las investigaciones de Odebrecht, que no se ha querido extender los plazos de investigación y ahorita mismo están en apelaciones y lo demás. Entonces, dentro de todos los países del área, vemos que uno de los que peor ha manejado esta circunstancia, de esta corruptela inmensa que nace en Brasil, por parte de Odebrecht, bajo los patrocinios del socialismo del siglo XXI, hago la propaganda, y Lula, que sí está preso en Brasil, ha sido Panamá. Uno de los peores manejos judiciales que ha habido de estos escándalos ha sido Panamá. Entonces, tenemos realmente un Estado de Derecho. ¿Hacia dónde puede ir el país si la población no ve que hay justicia? ¿Qué va a suceder? Y es triste y lamentable. Ahí tenemos las consecuencias políticas. Y ahora estoy metiendo un poco en este programa porque creo que vale la pena extendernos. Las consecuencias políticas. Vemos una elección donde un recién inaugurado gobierno de Nito Cortizo recibe un duro golpe porque la gobernabilidad ahora para el inaugurado Nito Cortizo se le complica con este fallo Martínez. Vemos que la posible candidatura para el 2024 de Martinelli se hace una realidad. Va a haber apelaciones ahora y va a la corte. Todavía, ojo, todavía es que falta un recurso de casación que ya lo anunciaron que va a la corte y hay otro recurso también, pero yo enfatizo más el de la corte. Vamos a ver qué sucede en el recurso de la corte. Sin embargo, yo me pregunto, si un candidato como Rómulo Rux, del Cambio Democrático, un personaje que no tiene el carisma, bastante incoloro, inodoro e insípido, con el perdón de Rómulo, porque políticamente es así. Es una persona seria, un profesional, pero no tiene el carisma de un candidato. Casi gana la elección a el PRD. Imagínense un CD con Ricardo Martinelli y el folclore que hay detrás de ese candidato detrás. Definitivamente es una opción que va a ser muy difícil de
derrotar en una elección en el 2024. Quizá me estoy adelantando a los acontecimientos, pero en medio de todo esto lo que hay es una gran tristeza y un gran cuestionamiento. Le toca a las fuerzas vivas del país ahora plantearse qué vamos a hacer con la administración de justicia en este país. ¿Qué podemos hacer? Bueno, mira, Corredor, definitivamente pasarán 100 años y el país va a hablar del 9 de agosto del 2019, producto de lo que ha pasado y que será una de esas manchas negras de la historia panameña. No solamente porque la justicia, yo venía escuchando de gente en el órgano judicial que Martinelli casi era imposible que fuera preso. Y yo casualmente una semana antes de esto tuve reunión con un grupo de personas y le dije que Martinelli iba a salir libre. Y mucha gente tenía miradas de incredulidad y efectivamente salió libre. Pero yo quiero enfatizar un par de cosas, aparte de lo que tú has dicho. ¿Quién termina ganando con lo que sucedió el viernes con el fallo absolutorio de Ricardo Martinelli? Bueno, evidentemente el primer ganador es Ricardo Martinelli. Pero hay otros ganadores en todo esto. Gana la Asamblea de Diputados tan cuestionada, tan señalada por corrupción. ¿Cómo se sienten esos diputados señalados, algunos investigados, que tienen la vía libre para hacer exactamente lo que le da la gana? Otros ganadores, algunos de esos magistrados de la Corte Suprema de Justicia también señalados, cuestionados por la ciudadanía y cuestionados por gran parte del país. ¿Cómo se sienten esos magistrados hoy en día? ¿Cómo se sienten otros ganadores como los jueces del órgano judicial? Esa gente se siente que están en un área de absoluta comodidad porque aquí la justicia no es justicia. Aquí gana la impunidad. La gran ganadora, la impunidad. Ahora vamos a analizar quiénes pierden, Carlos Raúl. El primero que pierde es el país. Y tú lo sabes, como un hombre que ha leído, que ha viajado, Carlos Raúl, que en el mundo, cuando un país no tiene independencia judicial, cuando un país no aplica las leyes como deben ser, tú estás en la mira. ¿Quién invierte en Panamá? ¿Qué empresa seria del mundo puede invertir en Panamá ahora si se da cuenta que en Panamá es un país con debilidad absoluta del sistema judicial? Que aquí la justicia no funciona. Que aquí el que tiene plata compra la justicia. Entonces, repito, pierde el país. ¿Quién es el segundo que pierde? Esos 16.000, 17.000 presos que están en las cárceles panameñas. Hombres y mujeres de nuestras cárceles populares, que tienen años ahí esperando un juicio y ven como un hombre sale libre porque tiene la capacidad de tener, ¿cuánto? 12 abogados, 15 abogados. Ya perdí la lista de cuántos abogados están ahí. Entonces, ¿cómo se siente ese preso, esos familiares presos de esa gente en las cárceles, la joya y la joyita de este país? Que la justicia solo se aplica para el pobre que no tiene cómo defenderse. Pero hay más perdedores. Tú mencionaste uno, Rómulo Rux. Le van a quitar el partido, como diría un amigo mío, como viste de 2 vueltas. Se lo van a quitar de inmediato. En menos de lo que canta En menos de lo que canta un gallo le van a quitar el partido. Entonces, hay muchos perdedores con esto que ha pasado con Ricardo Martinelli, pero especialmente el país, que es el que más va a perder. Pero aquí hay otros elementos más. Si tú me preguntaras a mí, Carlos Raúl Moreno, de amigos de Somos Punto y Aparte y amigas, si hay un gran culpable, porque aquí hay varios culpables con lo que se ha sucedido. Hay uno principal, y ese es Juan Carlos Varela. Tuvo una oportunidad de oro de hacer las cosas bien y no lo hizo. Porque si él hubiera puesto de procurador o procuradora una persona independiente, una persona que fuera a aplicar las leyes del país con independencia, las cosas hubiesen cambiado. Pero no. Mandó ahí a una procuradora que con el tiempo ya nadie duda que fue a aplicar justicia selectiva. Entonces, cuando se aplica justicia selectiva,
ese funcionario o funcionaria queda descalificado. Pero perdió esta oportunidad de oro valiosísima, nombrando magistrados realmente independientes con una entereza moral y con una experiencia legal que fuesen a la Corte Suprema de Justicia realmente a aplicar las leyes como Dios manda. Y no se hizo. Se perdió una oportunidad de oro. Porque si él hubiese tenido la capacidad, no la capacidad, la moralidad de nombrar jueces y procuradores independientes, hoy en día no tuviéramos el escenario que estamos teniendo. El escenario fuera otro. Pero para cubrirse él y sus allegados, estamos viviendo lo que estamos viviendo. Así que él es el principal culpable de lo que está pasando. A mí se me pasó mencionar, 100% de acuerdo contigo. Mire, y no solo eso, Juan Carlos Granados no tuvo el valor de cumplir su promesa de que las primeras cosas que iba a hacer era hacer las reformas constitucionales, entre las que estaban reorganizar el órgano judicial, y que lo prometió. Exacto. No tuvo el valor, ni la entereza, ni la moralidad de cumplir su promesa electoral y de campaña. Entonces, nombró a la Procuraduría, a la Procuradora, y se desligó del asunto diciendo que había separaciones de poderes. Si él hubiese querido empujar de verdad unas reformas dentro del órgano judicial, hubiera procedido, como dices tú, a nombrar jueces independientes, a actuar como órgano ejecutivo. Mire, dejémonos de cuentos. En Panamá es un país presidencialista. Le toca al presidente de la República tomar las iniciativas para empujar al país y a los demás órganos del Estado. La misma Constitución lo dice. Actúan en armónica colaboración, pero dado que dentro de nuestro esquema constitucional el presidente es el que concentra mayores poderes públicos, es el que tiene que tomar las iniciativas, ¿no?, para poder reformar al Estado en términos generales. El querer pretender mantener las manos afuera y parecer un país donde se respetan las divisiones orgánicas que hay dentro de la Constitución es fantasía. Y un país que vive en medio de una fantasía no va a prosperar. Varela es uno de los mayores culpables de lo que nosotros vemos hoy en día. Así por una cantidad de cosas que no hizo y no cumplió, pero es que las hizo mal. Pero es que no las podía hacer y lamentablemente nos engañó a los panameños pensando con el discurso aquel que muchos panameños queríamos escuchar. Y así como he dicho Carlos Raúl, ¿quiénes pierden? ¿Quiénes ganan? ¿Y dónde está la principal culpabilidad? Aquí viene otro elemento, y aquí termino. ¿Quién tiene el gran reto y el gran peso sobre sus espaldas en este momento? Y es el actual presidente, Laurentino Nito Cortizo. Porque en su mandato se dio esto. Y uno puede decir, bueno, perfecto, si nada más tiene un mes y piquito está gobernando. Sí, es cierto. Pero ya estamos viendo, ya hemos comenzado a ver situaciones, Carlos, preocupantes hacia el futuro del país. Una asamblea de diputados que ya te está demostrando poder, pero no el poder de la separación de los poderes, no aquel poder para mejorar la situación del país, no aquel poder para hacer las cosas mejor. No. Comienza la asamblea de diputados, y ya me lo había dicho un diputado, no Temi, esta asamblea va a ser peor que la anterior, y yo me quedé asustado, ¿cómo tú me dices eso? Sí, porque se reeligieron los más cuestionados. Y como la mayoría son nuevos, los líderes son los que se reeligieron. Y estos que vienen detrás, lamentablemente, van a seguir a estos que tienen mayor espuela dentro de la Asamblea de Diputados. Y aparentemente eso es lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es el reto de Nito Cortizo? Si tiene Nito Cortizo liderazgo, tiene que comenzar a parar esas conductas que están afectando al país. Vamos a perder el país, señor Cortizo, si usted no comienza a jugar liderazgo. ¿Y cuál es el liderazgo que yo le planteo aquí? Uno,
que usted tiene que hablarle con la verdad al país. Que tiene que decirle al país cuando lo están chantajeando. Pero aquí viene algo muy importante. El presidente Cortizo tiene que nombrar 6 próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia en los próximos años. Nombre gente y no cometa el error de su antecesor. Nombre gente realmente con la capacidad, la moralidad, la trayectoria para ir a aplicar la justicia. Hay una oportunidad todavía pequeña, pero la hay. Y aquí el presidente Cortizo tiene una gran responsabilidad. Nombrar 6 magistrados que comiencen a hacer las cosas diferentes y comiencen a decirle al país que no todo está perdido. Porque si no, y tú lo sabes, los países más pobres del mundo son los más corruptos del mundo. Los países que peor están en el mundo son los que son más corrompidos. Entonces hay una oportunidad del presidente Cortizo si comienza a jugar su papel. Presidente Cortizo, juéguelo. Háblele al país y nombre magistrado con trayectoria, con moralidad, para que cambien las cosas. ¿Tendrá Temi la fuerza política para hacerlo? Depende de él. Comentábamos hace un momento. Analicemos la figura del presidente Cortizo. El presidente Cortizo nunca fue un hombre de las estructuras del partido. El presidente Cortizo a pulmón y por trabajo propio y de su equipo se ganó a los convencionales a través de muchos años de estar visitando gente y conversando y caminando. A la membresía. A la membresía. A la membresía. Nunca ha sido un favorecido de las estructuras de poder del PRD, tradicionales del PRD. Entonces, eso ya lo pone en una situación difícil, y sobre todo, como tú mencionas, de la Asamblea. Y la Asamblea da ya síntomas de cosas que son absurdas, porque son cosas tan tontas, pero que mandan unos mensajes tan negativos. $300,000 para alquiler de automóviles para la directiva de la Asamblea Nacional. En unos momentos donde la Asamblea viene con unos grandes cuestionamientos y todavía no se ha aclarado lo de las partidas y lo de los empleados y lo de las cantidades de cosas que hay pendientes por aclarar. Caer en esto de una partida de esa magnitud para hacer un arrendamiento financiero de automóviles para la directiva es de niños, es de burla, porque deben mantener en estos momentos un perfil bajo en relación a los gastos y otras cosas. Entonces ya ese mensaje, a mí cuando yo lo leí, a mí no me gustó para nada. Para nada, porque qué necesidad hay de ese gasto en estos momentos. Un mensaje muy negativo, sobre todo con los cuestionamientos que hay y la necesidad que tiene ese órgano del Estado nuevo, recién inaugurado, de comenzar a ganarse la confianza de la gente, demostrando que va a actuar de una manera diferente en este periodo. Así que continuamos con la tristeza de ver lo que está sucediendo en el país. Le deseamos lo mejor al presidente Cortizo para que retome el rumbo y apriete y se vaya directo al pueblo para tomar sus decisiones políticas y de gobierno. Hay que hacer los cambios constitucionales lo más rápido posible, pero de todas formas, las constituciones, por más bellas que estén escritas, si los hombres que las van a aplicar, esa es la clave, no lo aplican, ¿de qué sirven? Eso digo, estamos hoy haciendo un programa medio deprimidos o medio triste, pero es así. Y hay que decirle a la gente las cosas como son. Y así son. Bueno, amigo, comparte este video si te gustó. Por favor, dale like y suscríbete para dar seguimiento a nuestro próximo video. Muchas gracias.